Hoy vamos a compartir y hablar algo acerca de la fe. Cuando hablamos de la fe y de los motivos de nuestra fe, de las circunstancias que nos rodean, pues casi seguro podemos hablar de experiencias diferentes, de cosas diferentes de unos y de otros. Pero la fe que nos es común, a veces comparte unas mismas circunstancias y unas mismas experiencias. Cuando hablamos de fe, parece que estamos hablando de algo abstracto, de algo que es superior a nosotros. Pero tenemos que pensar que cada día, a veces, sin percibir lo que hacemos, estamos dando y haciendo actos de fe. Yo no sé si tú esta mañana, al arrancar tu coche, tuviste duda de que iba a arrancar o no. Normalmente creemos que arranca. O cuando lo levantamos de mañana y encendemos el interruptor de la luz, no dudamos en si va a encender o no va a encender. Hay una fe natural en nosotros que cuando hemos venido y nos hemos sentado, nadie ha dudado que el banco se iba a romper. Te has sentado con toda la confianza del mundo de que el banco te va a resistir. Eso es una fe natural que llevamos en nosotros de una manera común. Pero a veces cuando hablamos de fe espiritual, estamos hablando ya de otra cosa. Estamos hablando de esa actitud interna que deposita en Dios su confianza y deja de ser independiente para ser dependiente de Dios. Todas las cosas en la vida tienen un principio y un desarrollo, y un crecimiento y una experiencia. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la manera en cómo desarrollamos la fe en nuestra vida común, en nuestra vida cotidiana. Esa fe que nos es común, pero que a veces es vivida de manera diferente porque diferentes son las circunstancias que vivimos, diferentes son las experiencias que vivimos. Pero la Biblia a todos nos exhorta y nos ayuda a depositar nuestra confianza en Dios. Esa fe que tiene un inicio, tiene un nacimiento. Hemos posiblemente algunos crecido sin fe y otros han crecido con fe. Pero el inicio donde partimos tiene que haber algo que nos identifique de que en alguna forma algo nuevo ha nacido en nosotros. Y ahí somos también comunes en el aspecto de decir, ¿cuándo nace mi fe? O ¿dónde tiene inicio mi vida de fe? Y casi siempre nosotros la catalogamos, por lo menos a mí me ayuda un poco a entender que mi relación matrimonial con mi mujer empieza cuando yo le dije sí, cuando ella me dijo sí. Nos prometimos amor eterno en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y ser fieles, ¿no? Eso fue lo que me sucedió a mí. Yo no sé lo que te pasó a ti, pero eso fue lo que me pasó a mí. Y al principio, nosotros comenzamos con a lo mejor prototipos equivocados. Porque cuando decimos sí a nuestra pareja, y ella también dice sí, estamos viviendo el momento más idílico de nuestra relación, que es el noviazgo, donde no hemos tenido ningún roce, ningún problema, ninguna situación compleja, todo funciona de maravilla, es un reloj. Y entonces, claro, a veces cuando estamos delante del altar y el pastor está allí delante y está un poco llevando la ceremonia, nos hacen las clásicas preguntas que nos identifican y nos comprometen. Y nos dice, pues tú quieres a esta mujer por esposa, y nosotros decimos, sí. ¿Y tú quieres a este hombre por esposo? Sí. Pero lo que nunca pensábamos es que le estamos diciendo que sí a crear algo nuevo entre los dos que no está creado, que está comenzando. Porque en realidad le estoy diciendo sí a una mujer que no conozco del todo y ella le está diciendo sí a un hombre que no conoce del todo. Pero
nos estamos comprometiendo a vivir una vida juntos y a crear algo juntos, que no está creado, que hay que crearlo. Yo comparo muchas veces el nacimiento de nuestra fe con algo parecido. Nosotros nos relacionamos con el Evangelio y con la fe y entregamos nuestra vida a Dios de tal manera que si hiciera falta dar nuestra vida, la daríamos. Lo que no contemplamos es el desarrollo de esa fe a lo largo de las circunstancias y momentos que vamos a vivir, si vamos a mantener esa firmeza en los momentos de dificultad. Cuando nosotros nos entregamos al Señor y entregamos nuestra vida a Dios, fue el nacimiento de nuestra fe en relación con nuestra conversión. Decimos sí a Cristo. Porque algo ocurrió en nosotros que es que nuestra conciencia tomó conciencia de que habíamos vivido lejos de Dios, habíamos ignorado a Dios y por lo que sea nuestra conciencia recuperó la claridad de que éramos pecadores alejados de Dios. Y en el Evangelio vimos la oportunidad de relacionarnos con Dios, por lo cual agradecemos a Dios la obra de Cristo que nos reconcilió con Dios. Nace una relación entre el creyente y Dios, entre Dios y el creyente. No sé si estáis de acuerdo, pero a mí me es más fácil explicarlo así, porque así lo entiendo. Así comenzó mi fe, así comenzó mi conversión. Y cuando eso yo lo quise hacer en realidad, pues pasé a la evidencia, que fue declarar a Cristo públicamente como el Señor de mi vida, arrepentirme de mis pecados, ir a la pila del bautismo y bautizarme en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. Ahí se inició algo. Pero de ahí a lo que luego posiblemente hayamos vivido más de uno, en el momento del bautismo no contemplábamos nada de eso. ¿Sí o no? Es decir, Jesús en cierta ocasión le dice a sus discípulos, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y los pájaros sitios donde anidar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así que piénsate bien cuál es tu posición a la hora de seguirme o hacerte mi discípulo. A veces nosotros no contemplamos eso en nuestro inicio, porque no tenemos la capacidad de ver la responsabilidad, el compromiso y en alguna manera el sacrificio y la entrega que nos va a pedir esa declaración de fe en relación a nuestra confianza en Dios. No contemplábamos nunca vivir momentos difíciles ni momentos complicados porque estamos viviendo nuestro idilio espiritual, estamos viviendo nuestra conversión, estábamos viviendo nuestra entrega a Dios, la emoción de que habíamos entendido que Dios había perdonado nuestros pecados y que estábamos en un momento clave de nuestra vida. Yo pienso para mí que ese fue el inicio de mi fe espiritual con Dios. La fe que se inicia ahí debe de tener un crecimiento, como todo en la vida. Como todo lo que comienza tiene un crecimiento. No es posible tirarnos toda la vida en la secundaria y en la primaria. La vida de un estudiante tiene que tener su crecimiento, su desarrollo y su nivel de crecer. En la vida de fe, parecido. ¿Cómo se va transformando muchas veces la vida matrimonial, que tiene mucha relación con nuestra relación en la fe? ¿Cómo vamos cambiando nuestra mentalidad, nuestra madurez, nuestra estabilidad, nuestro equilibrio en la medida que esa joven pareja que nace desde ese momento emocional pero que no tiene ningún problema a la vista, en la medida en que ese tipo de circunstancias van surgiendo, también va creciendo nuestra fe. ¿Sí me entendéis? Yo lo explico desde el punto de vista que mejor lo entiendo. ¿Cómo ha crecido mi fe? ¿Cómo ha crecido mi relación con Dios? ¿Desde qué punto de vista puedo yo entender que mi fe ha crecido? Así,
¿Qué estatura tiene mi fe? ¿Qué nivel tiene mi fe? Pues en la medida en que yo doy una respuesta acertada en los momentos de dificultad en relación a lo que Dios es y el propósito de Dios, estoy viendo cómo mi fe ha crecido. Cuando yo respondo de una manera acertada, consciente en el momento culmen de mi problema. Entonces, debo de entender que la fe tiene un inicio y que la fe también debe de crecer. ¿Con qué motivo tiene que crecer la fe? Os leo un texto. Dice la segunda carta a Timoteo, versículos 14 al 17 del capítulo 3, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, el fin de mi crecimiento es que Dios tiene un propósito de madurar, perfeccionar o completarme en ese crecimiento que yo necesito. En realidad, todos necesitamos crecer en los ambientes donde nos movemos. Si no crecemos, nos estabilizamos, nos paralizamos y dejamos de comprender un montón de cosas que Dios quiere revelarnos, que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere hacerte comprender. Pero para eso, en alguna manera, tengo que aceptar que debo de crecer. Y en la medida que yo voy creciendo, pues yo no sé si en ocasiones nosotros queremos ser un creyente Peter Pan o una iglesia Peter Pan. No sé si me entendéis. ¿Sabéis cuál era el problema de Peter Pan? ¿No sabéis? No quería crecer. Quería ser siempre niño, porque era donde mejor se lo pasaba. Jugaba con los dulces, con los pasteles, se peleaba con Garfio, se burlaba de él, volaba y se lo pasaba pipa. Y no quería crecer, no quería salir de su mundo. Pero en la medida que entendemos y comprendemos a Dios, nos damos cuenta que es necesario crecer para afrontar las circunstancias con una actitud más madura, más equilibrada, más responsable y más comprometida. Si no, es imposible. Imagínate, nosotros ya de adultos, cuando afrontamos una situación económica, una situación laboral, una situación de necesidad, si nuestros niños con la edad que tienen podían asumir ese tipo de carga o ese tipo de compromiso. Estamos pidiendo un imposible. Pero desde la madurez y desde la experiencia que hemos adquirido podemos hacerle frente con muchas dificultades, pero con una mentalidad diferente, porque hemos crecido. En alguna forma la Escritura contempla que uno de los propósitos de Dios al verte crecer es la ilusión de todo padre, ¿no? ¿Sí o no? Ver a los niños crecer, desarrollarse, incrustarse en la sociedad y que vuelen del nido. Aunque de cuando en cuando los echamos de menos y queremos que vuelvan a comer en nuestra casa, pero la intención nuestra, nuestro deseo es que arranquen y vuelen y se hagan hombres y mujeres que puedan desarrollarse en la vida. Esa es parte de nuestra ilusión. No creo que sea intencionado que un padre quiera tener a su hijo allí con 40 años y le esté pidiendo: papá, ¿me das para una Coca-Cola? Yo creo que eso no está muy bien, no creo que eso sea muy lógico. Lo importante es ver que nuestros niños crecen, se desarrollan y se independizan para que en alguna forma puedan llegar a tomar decisiones que los ayuden a crecer todavía más. Aunque a nosotros, siendo padres, nos gustaría quitarle todo lo que nosotros hemos afrontado, nos gustaría que ellos no lo vivieran, ¿sí o no? Y los vemos que caminan ahí en esa línea y tú dices:
ay, este niño no sé cuánto, ay, no haga esto y tratamos de... Pero si no se la pegan, no van a crecer. Si no se equivocan y lo pasan mal, te aseguro que no van a crecer. A veces es necesario afrontar ese tipo de circunstancias para que nuestra vida de fe crezca. ¿Qué ocurre? Que el principio con el que nosotros comenzamos nuestro idilio con Dios, nuestra relación con Dios, fue un momento tan especial que no podemos contemplar que en nuestra vida de fe podía haber fracasos y errores y momentos duros, momentos que no podemos contemplar en ese ceremonial de la novia guapa, el novio preparado, todo era festín, todo era idílico. No podemos contemplar que algún día yo pudiera estar medio día sin hablarle a mi mujer. Eso no se puede contemplar en el sí. O no podía contemplar que un día ella se enfadara conmigo. Pero, ¿ocurre o no? ¿Para qué me pasa a mí? Yo creo que nos pasa, no sé. Ocurre. Decía Timothy Keller, un escritor que yo suelo leer mucho, y habla acerca del matrimonio, decía: me casé una vez con 5 maridos distintos. Luego lo explica. Yo en principio me chocó. Y hablaba de las etapas, de las vivencias que cada matrimonio vive y cómo muchas veces el carácter del hombre y de la mujer en el matrimonio va cambiando. Y si no somos conscientes que es algo que se está cociendo, que está enriqueciendo el matrimonio, lo vamos a ver como algo horrible, como algo que ya no eres la que eras, ya no eres el que eras. Sin embargo, algo se está cociendo que está siendo fruto de aquel sí que nos dimos para construir una familia, un matrimonio donde pudiéramos en realidad cumplir el deseo de Dios. Pero si queremos evitar todo lo que va a venir de ese compromiso, nunca vamos a formar lo que Dios quiere que vivamos. En todo éxito, mejor dicho, todos los grandes éxitos están precedidos de montones de derrotas y de fracasos. Quiero preguntarle a Rafa Nadal. No podía evitar dar ejemplos deportivos, lo siento. Tiene un libro muy interesante que si algún día lo buscáis, leerlo. Todo se puede entrenar. El fracaso es de las circunstancias que más nos enseña. La derrota es de los momentos donde más aprendemos. Pero en nuestro querer vivir bien, inconscientemente queremos evitar, quitar, apartar, anular todo aquello que nos hace sufrir, todo aquello que nos hace reflexionar. Sin embargo, son los momentos que más nos enseñan y de los que más aprendemos. Si quitamos eso, el crecimiento se va a ver con mucha dificultad. ¿Dónde y cómo desarrollamos nuestra fe? El matrimonio se desarrolla casi siempre en un hábitat muy normal, que es nuestra casa. Ahí sucede todas nuestras convivencias, todas nuestras comidillas suceden. Lo bueno y lo malo está ahí dentro, en nuestro entorno. ¿Dónde desarrollo yo mi fe? Desde mi experiencia, digo que la fe que hemos elegido vivir en muchas ocasiones, pues las vivimos dentro de nuestra iglesia local, en nuestra familia, con los amigos, en el trabajo, en la universidad, con los vecinos. ¿Dónde se desarrolla la fe que yo he elegido vivir? No puedo tener una fe abstracta con la que yo no comparta o no pueda vivirla alrededor de la gente que está en mí. Cuando yo decido desarrollar mi fe, pues normalmente el trato de Dios conmigo y el mío con Dios me
definirá o me aclarará una función donde yo pueda desarrollar mi fe. No solamente en alguna forma iniciar mi fe, crecer, sino que la tengo que desarrollar. Y el Señor nos ayudará en alguna manera a poder desarrollar nuestra fe de tal manera que esa comprensión del Evangelio vaya cada día más clara y más asentada en mí. La fe tiene que tener una comprensión. La fe la tengo yo que entender. Yo no entiendo la fe, es fácil de definir. Si nosotros preguntáramos qué es la fe, a que lo tenemos en mente, tan claro como Juan 3:16. ¿A que sí? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hemos elegido una vida de fe para depender de Dios en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Una vida de fe para tenerlo todo seguro, sino que en momentos de nuestro desarrollo vamos a tener, ¿por qué no decirlo?, nuestras crisis de fe, nuestras lagunas de fe, nuestras carencias de fe, nuestras dudas de fe. Donde ese sí que nos dimos al principio, hablando del simbolismo del mate, ese sí, en alguna forma, va a comprobar en mitad de la duda, de la incertidumbre, de aquello que te abruma, que aquello que te hace ponerte descontento, esa fe va a ser probada. ¿Qué calidad tiene? Como el oro. Sabéis que los metales preciosos como el oro son probados por el fuego, hasta definir qué calidad de oro es, si es de tantos quilates o es de tantos quilates. En alguna forma, la Biblia nos enseña que ese desarrollo tiene que ayudarnos a crear hábitos donde yo pueda no solamente tener una comunión con la iglesia local, con mi barrio, con mis vecinos, en el trabajo, sino que en esa idea de Dios de la familia, que a lo mejor con el tiempo hemos perdido esa costumbre, donde la lectura de la Biblia, la oración, el conjuntarse la familia en relación a una mesa para honrar a Dios. ¿Sí? ¿Cómo vivo yo la fe en mi familia? Una parte donde yo desarrollo mi fe, mi familia, alrededor de la Escritura, alrededor de un tiempo de oración, de una reflexión, de una comunicación, de un estar relacionados unos con otros. Es parte donde Dios me va a permitir desarrollar mi fe. Hablando de desarrollar, de moverse. Una de las cosas más importantes que debemos de tener en nuestro caminar de fe es que la fe necesita fortalecerse. ¿Sí? Yo digo el texto. La fe necesita fortalecerse durante un periodo de pruebas que van a probar tu fe hasta que ésta esté consolidada, a base de superar obstáculos cuando se presentan en tu caminar. Dice 1 Corintios capítulo 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. La fe necesita fortalecerse. Si quitamos la prueba,
si quitamos el obstáculo, si quitamos la dificultad, ¿cómo creéis que se puede fortalecer nuestra fe? Si oramos a Dios para que nos quite la enfermedad, oramos a Dios para que no pase este problema, oramos a Dios para que nos quite... Y quizás en muchas ocasiones parte de nuestras experiencias normales forman parte del trabajo de Dios contigo. De encomendarle a Dios tus circunstancias para que en mitad de las circunstancias Dios te permita que la fe no te falte, que la fe no te falle, que la fe no se disminuya, que la fe no pierda valor, sino que en mitad de las circunstancias tú puedas honrar y glorificar a Dios a pesar de que el momento no es el mejor. El momento no es el que tú has escogido. Pero hemos dicho en muchas ocasiones que no hay tierra prometida si no hay desierto. Si tú quieres evitar el desierto, la tierra prometida no la verás nunca. ¿Así? Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones nosotros, en esa decisión de aceptar la fe cristiana, la fe que nos es común a todos, nunca hemos contemplado que el trato de Dios en muchas ocasiones va a tratar con nosotros de manera personal, de tal forma que nuestra fe va a ser probada. Y ahí es donde yo puedo edificar una decepción hacia Dios, una decepción hacia los hermanos, una decepción hacia la iglesia, una decepción hacia la vida espiritual. Si alguno edificare sobre este fundamento heno, panja o jarasca, si creemos que la vida de fe se puede edificar, puede crecer de cualquier forma, con cualquier material, nos equivocamos. Nos equivocamos porque el fin es que Dios quiere hacer de ti un hombre y una mujer madura, completa y perfecta. Perfecta en el sentido de completar lo que nos falta. Si evitamos ese tipo de trato, siempre vamos a ser enferma en cuanto a nuestra fe. Siempre vamos a tener dudas. ¿Por qué a mí esto? ¿Y por qué ahora? ¿Y esto qué sentido tiene? Fijaron muchas veces cómo Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios habla de el perfeccionamiento del amor y termina hablando, diciendo, cuando yo era niño, pensaba como un niño, pero ahora que he crecido, dejé las niñerías. ¿No? Claro, qué interesante, es decir, cómo contemplamos ese panorama cuando éramos niños en la fe. Nuestros inicios, en ese comienzo éramos infantiles en nuestra manera de pensar, porque todo era increíble. Pero ahora yo no cambiaría mi situación por ser niño otra vez. El conocimiento y la comprensión que Dios nos ha dado ahora como creyentes, yo no quisiera ser niño. Es tan grande, tan valioso lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha dado, que yo no quiero ser niño. Yo no quiero ser Peter Pan. Quiero vivir la realidad de la calidad de fe que he escogido para enfrentarme a las circunstancias desde la confianza en Dios y de haberle puesto a Dios todo cuanto somos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuida de nosotros. Solamente que en los momentos complejos nosotros podamos actuar de manera madura, de manera equilibrada, de manera en que nosotros podamos entender que Dios está presente en mi problema, que Dios está presente en mi circunstancia y que no estamos solos.
veces los niños cuando están jugando en el piso de arriba y los padres están abajo, no se ven. Pero los niños no se sienten nunca solos. ¿Habéis tenido esa sensación? Nunca se siente solo. Su padre está ahí. De esa forma nosotros tenemos que entender que Dios está en mitad de las circunstancias y de los momentos que vivimos porque está madurando y fortaleciendo nuestra fe. No puedo sacar a Dios de mi ecuación en el momento malo. No puedo prescindir de Dios en mi momento difícil. No puedo ignorar a Dios en mi momento malo. Es cuanto más necesito meterlo dentro de mis circunstancias. Y decirle que Él, por favor, me guíe, me aconseje, me consuele, me dé fortaleza, me dé vitalidad. Señor, ahora es cuando más te necesito que tú seas presente en mí. Más que cuestionar por qué a mí esto, decirle, Señor, ven y hazte presente en mis circunstancias. Eso es síntoma de madurez. ¿Por qué no a mi oración? ¿Cuántos reveses nos hemos llevado en nuestra experiencia de fe cuando las cosas no salieron como yo entendía? ¿Qué capacidad de comprensión tenemos que desarrollar en nuestras vidas de fe cuando aquello que anhelamos, deseamos o queremos no sale como quisiéramos? En muchas ocasiones no entendemos cómo Dios obra de una manera tan irracional, tan contraria a mis emociones y tan contraria a mi sentir y tan contraria al deseo de lo que a mí me gustaría que sucediera. Es un poco inexplicable. La vida de fe contempla todos esos momentos que no se pueden explicar. Pero entra dentro de todo, como a veces hemos dicho, entra dentro de esa estructura que Dios tiene montada, que es intentar que todos comprendamos cómo trabajamos en el reino de Dios, cómo lo difundimos, cómo vivimos en el reino de Dios, qué cosas suceden en el reino de Dios, qué conducta debemos de tener en el reino de Dios. Es una fe que hemos escogido, que va a tratar directamente a veces con la iglesia, a veces con tu familia, a veces con tu matrimonio, a veces en tu relación con los hijos, a veces en tu trato en la familia, que no es propiamente tu matrimonio, a veces en la empresa, a veces con los compañeros de trabajo, a veces en la universidad. Dios va a tratar tu fe en todo ese tipo de historias. ¿Cómo veo yo a Dios en esas circunstancias? ¿Cómo contemplo la mano de Dios en ese tipo de circunstancias? Ejemplos tan grandes hay en la Biblia que a nosotros nos superan. Ellos dicen que por su actitud conquistaron reinos. Su confianza en Dios superaron un montón de dificultades. Y no eran gente con un traje de Superman que volaban por encima de las circunstancias. Eran gente como nosotros, exactamente como nosotros. Pero en su momento culmen supieron estar ahí, dar la respuesta acertada, con una actitud acertada en un momento determinado. Eso es en alguna forma lo que nos enseña en la carta a los Efesios capítulo 6, que dice, estando preparados para que cuando llegue el día malo, ¿quién contemplaba el día malo en el sí? El sí del novio a la novia, el sí de la novia al novio. ¿Quién contemplaba el día malo? Pues sucede que hay días malos en el matrimonio. Y por nuestra decisión de construir algo, es que somos tolerantes, comprensivos, perdonadores, entendibles en el fallo, en el error de nuestra pareja, porque hemos decidido construir algo.
Si no, el decir mi mamá cocinaba mejor que tú es una frase lapidaria. La mujer no soporta. A mi mamá le salía mejor la porra que a ti, eso no se soporta. Mi mamá cocinaba mejor que tú, esa frase es lapidaria, os lo digo, no la uséis nunca. Tú dile siempre esto está extraordinario. Fijaros, en muchas ocasiones esa simbología entre Cristo y la Iglesia tiene mucho entre lo que puede ser una pareja y un matrimonio. En lo que comenzamos, en su crecimiento, en su desarrollo, en su madurez, en su experiencia. Tiene mucho que ver, mucho. Porque nos trasladan muchas experiencias que las podemos tomar como ejemplos para nuestra fe diaria. La fe, como decía antes, debe de madurar. Fíjate lo que dice la carta a los Efesios capítulo 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Cómo se perfeccionan los santos? ¿Cómo llegamos a ese grado de estabilidad, ¿no? Para que la obra del ministerio, para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese será nuestro último eslabón, hacia donde Dios quiere llevar. Como iglesia, como matrimonio, como persona, ese estar en ese final. Para llegar a ese final, pues hay que recorrer. Yo siempre digo que se juega como se entrena. Yo eso me lo he repetido muchas veces. Se juega como se entrena. En la medida que te entrene en tu ejercicio, en tu vida espiritual, va a afrontar los partidos de la vida. La vida es un partido que hay que afrontar todos los días. Sea de un tipo o de otro, pero tienes que afrontarlo. Se juega como se entrena. ¿Cómo te entrenas tú en tu vida particular con Dios? ¿Cómo vives tu fe a nivel interno para que cuando juegue el partido puedas vencer? ¿Cómo es que entrenas tu fe? En los momentos de individualidad, que es lo que somos en realidad, tú eres lo que eres cuando estás solo. No eres otra cosa. Tú quieres sacar el nivel de lo que tú eres cuando estás solo, eso define lo que tú eres. No te equivocas nunca. Cuando tú estás a solo con Dios, ¿cómo te entrenas? ¿Cuál es tu reflexión de lo que son tus circunstancias, de lo que te rodea? ¿A qué conclusión llegas a nivel personal de todo lo que está sucediendo? Porque es muy importante. Porque dependiendo de esa reflexión tú vas a afrontar, dependiendo cómo te entrenes, vas a afrontar las dificultades. ¿Cómo te entrenas en esos momentos de dificultad? El entrenamiento es duro, los ejercicios son difíciles. ¿Habéis estado alguna vez en una sesión de CrossFit? Rosita sí. Rosita que es, no coincido nunca con ella, pero sí. El CrossFit son un montón de ejercicios de alta exigencia, de mucha exigencia, que te ponen al límite de tus fuerzas. Si tú rehusas el esfuerzo, el hacer bien los ejercicios, el ser legal, cuento una anécdota. Yo tengo fama en el CrossFit de que hago trampas. Claro. Porque claro, mientras hay 5 rondas de un ejercicio que te exigen esto y aquello, pues yo a lo mejor ya voy por la sexta. Esto es imposible, tú estás mintiendo. Tú estás haciendo trampas. Y no sabes que yo tengo y tantos de años, ¿no? Que cuando te cuelgan en una barra, en lugar de usar los brazos, uso una goma que parece pim, pim, y te sube y eso es rapidísimo. El que usa los brazos, hace los brazos
se va al suelo, descansa y yo con la copa parezco un saltimbanqui, ¿no? Pues eso es tiempo y rapidez. La gente eso no lo entiende, pero no es que haga trampa de verdad, pero la gente dice que sí. Entonces, si yo rehúso el ejercicio y el esfuerzo, cuando tenga que jugar el partido, no voy a dar mi nivel. Si yo hago trampas, tarde o temprano mi calidad física va a salir a la luz. ¿Quién era Les Armstrong? ¿Sí o no? Eso. Ganó 7 Tours de Francia consecutivos. Un nivel físico altísimo. Pues el tío se dopaba. Metía una sustancia física ahí por la vena que le multiplicaba la calidad del esfuerzo y no se cansaba. Subía esos montes tan grandísimos hacia arriba y los subía que dejaba a todo el mundo atrás. Facilísimo. En la fe no se pueden hacer trampas. Tenemos que ser siempre lo que somos. Lo más natural, lo más sencillo, con nuestros fallos, nuestros errores, nuestros fracasos. Cuanto más natural seamos, más auténtica será nuestra fe frente a las circunstancias que vamos a vivir y experimentar. Naturales. Que te se vean los fallos, los errores y las equivocaciones. Los cristianos que no se equivocan no existen. Los cristianos que no fracasan no existen. Los cristianos que no decepcionan no existen. Si no, nada más que me tenéis que mirar a mí. Eso es una realidad de lo que nosotros tenemos que entender. Quiero ir terminando. La práctica de la fe, que es de los últimos pasos que tiene nuestra fe, que es que la fe hay que practicarla, hay que vivirla, tiene que tener una funcionalidad, tiene que tener una aplicación en la vida y sobre todo con las personas. La fe sin obras, dice Santiago, pero Romanos, Pablo dice que somos salvos por la fe. Pero Santiago dice que la fe sin obras está muerta, ¿no? Nos damos cuenta que nuestra fe, que nos da el entendimiento de que Cristo ha pagado por nuestros pecados y que es una fe que es inmerecida, cuando entendemos que Cristo ha hecho esa grandeza de perdón y de reconciliación con Dios a favor nuestra, es imposible que del corazón de un creyente no se desarrolle una actitud de generosidad y de favor hacia aquellos que están en necesidad. La fe tiene que ir acompañada de las obras y de la práctica y de la funcionalidad. Solamente con la fe es como una canoa que solamente tiene un remo. ¿Había estado alguna vez en el retiro o en un río o en un pantano? Y a lo mejor algunos del sitio no salían porque no sabían remar. Pero cuando tú solamente le das una parte del remo en la barca, ¿sabes lo que hacen? Das vueltas y vueltas y vueltas y tú no sales. Si utilizas el otro y no usas este, das vueltas pero al lado contrario. Pero si usas los dos, la fe y las obras, nosotros marchamos hacia adelante y nuestra fe tiene calidad y tiene autenticidad. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que mi fe tenga coherencia entre lo que pienso, estoy entendiendo de Dios y lo que vivo en la calle. Si mi fe no tiene una práctica, es como tener un tío en Granada. Ni tiene tío ni tiene nada. Es decir, mi fe tiene que tener una práctica. Si no, la gente me puede decir, ¿de qué te sirve tanto creer en Dios? Y luego cuando ves a esta gente los ignora. ¿No han dicho eso alguna vez? A mí sí. La última cosa. Algo que a mí me llamó la atención cuando lo leí, hace ya mucho tiempo. Dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria
la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. ¿Cómo transmitimos la fe? La fe se transmite, la fe se hereda, la fe se copia, la fe se imita. ¿Qué es esto? Porque ahí está hablando de una abuela, de una hija y de otro hijo. Es una transmisión de la fe que pasa de unos a otros por sus ejemplos de vida. Porque la fe no se hereda. Tiene hijos, pero no tiene nietos. En alguna forma, cuando el creyente ya ha llegado a su estado de madurez, de equilibrio y de progreso, tiene la capacidad de transmitir su experiencia de tantos años en un equilibrio mental, espiritual y maduro a la gente que te está viendo vivir tu fe. ¿Cómo transmitimos esa fe en la casa, principalmente a los hijos, a la gente cercana? ¿Cómo es que tus decisiones de fe pueden llegar a afectar a tus hijos y a la gente que está alrededor tuya? Y la resolución de un descontento, de una tristeza de tu vida personal, te lleva a abandonar la fe. Sin decirle nada a tus hijos, le estás transmitiendo cómo se resuelven los problemas. ¿Sí o no? ¿Cómo transmitimos la fe a la gente que nos viene detrás? ¿Cómo hacemos que ellos puedan tener en Dios su confianza a pesar de las dificultades económicas, matrimoniales, laborales? ¿Cómo hacemos que ellos se centren en confiar en Dios? Somos ejemplos, sin querer serlo, de toda la gente que está alrededor nuestra. Dice que el texto, tu fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Abuela, tu madre y tú. Qué interesante que nosotros podamos tener en cuenta que nuestro ejemplo de vida está afectando a nuestra familia. Nuestras decisiones afectan a nuestros hijos, a la gente más cercana. Debemos de procurar que nuestra fe no sea fingida, no sea aparente. Por eso, todo lo que en esta mañana yo trato de transmitir es que el error y el fallo y el fracaso y el caerte al suelo es del trato de Dios contigo. No lo evites, ni lo ocultes, ni lo aparentes. Deja que Dios siga obrando y trabajando en tu naturalidad como persona. Porque siendo así, tu hijo te va a ver levantarte en un momento de tristeza, en un momento de debilidad, en un momento de enfermedad, en un momento de carestía económica, que tú no bostezas contra Dios, que no te quejas, bla, 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 que te está viendo de rodillas buscando a Dios, el momento difícil. Eso es transmisible, porque se están empapando de tu conducta y de tu interioridad. Y estás demostrando honradez, reconociendo que es un momento malo, un momento difícil, pero estás de rodillas pidiendo a Dios su intervención y al mismo tiempo le estás transmitiendo a ellos una manera de enfocarse en una problemática que más tarde ellos la vivirán. Mi padre no me dijo nada, pero yo a mi padre siempre lo vi de rodillas. Eso no se puede imponer, eso no se puede obligar. Eso no se enseña en los colegios, eso no se enseña en la iglesia. Eso se ve en tu casa. Tu abuela, tu madre y tú. 3 generaciones. Y luego vendrían los hijos de ese tú. Con el fin de que, aguantando ese inicio, ese crecer,
ese desarrollo, ese fortalecimiento, ese crecimiento, con el fin de poder transmitir bien lo que sucede en mi interior. Si eres un fracasado en la fe, reconócelo. ¿Y qué? ¿Quién no fracasó nunca? No sé, pero vamos, si hay alguien que me lo enseñe. ¿Quién no se equivocó nunca? ¿Quién no dudó nunca? ¿Quién no la erró nunca? Entonces, en muchas ocasiones queremos que esos grandes hombres de fe que relata el capítulo 11 de Hebreos fueran nuestras experiencias culmen. Pero detrás de esas experiencias culmen están todos sus fracasos, están todos sus errores, están todas sus meteduras de pata. Detrás de un gran campeonato en el mundo del tenis o de cualquier deporte, que todos, es que eso está aquí. Es imposible que yo me mueva con ese tipo de historia. Es decir, todo el mundo está viendo el ocaso de Rafa Nadal. ¿Sí? ¿O no? ¿Quién lleva el mundo del deporte? Algunos. Todo el mundo está viendo el ocaso de Rafa Nadal. Físicamente está que haber lesionado, le cuesta más tiempo recuperarse, tal. Pero, amigos, si tiene 14 campeonatos de Roland Garros en el bolsillo. Es decir, dificulta, es un malentendido, es que es normal. Ha tenido su entreno, sus subidas, sus bajadas, su mundo de éxito, pero es un deportista como la copa de un pino. Nosotros para llegar a ese estado de madurez, de equilibrio espiritual, de fe madura, todo eso tiene que ver con nuestros fracasos. Todo eso tiene que ver con nuestros errores. Todo eso tiene que ver con nuestras meteduras de pata. Permitir que Dios en ese tipo de historia esté presente, sin anular a Dios. Será bueno, será de verdad sanador que nosotros seamos los más sencillos y los más naturales en nuestra fe diaria, con el fin de que desde esta guía nosotros conoceremos realmente la verdad de Dios que es en Cristo Jesús y nos convertirá en verdaderos discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús eran ignorantes, fracasados, malentendidos, no entendían al maestro, vivían experiencias raras, pero eran discípulos de Jesús. Y el Señor no les anuló. Así que su vida está compuesta de luces y de sombras. ¿Sí? No la convierta en una vida solamente de luces, porque es mentira. Admite las sombras y admite las fallas. Entonces, vas a recuperar vida en tu fe. ¿Oramos? Nos ponemos en pie y oramos.